Chicos, bienvenidos a la Escuela Dominical en Casa de la Iglesia Alfa y Omega. Esta semana vamos a continuar compartiendo acerca de la vida de Sansón. Pero antes de avanzar con esta lección bíblica, te voy a invitar a que pongas este video en pausa y leas en tu Biblia en el libro de Jueces capítulo 16 o el archivo PDF que encontrarás en la descripción de este video. Lección bíblica. ¡Yay! Muy bien, ya todos leímos el pasaje de esta semana y ya aprendimos acerca de la historia de Sansón y Dalila. Y quisiera titular esta clase, Sansón, una historia muy triste, un final feliz. Y si leyeron de verdad el capítulo, me van a preguntar, ¿por qué un final feliz? En realidad este es el final más triste de la historia. Pero resulta que a lo largo de su vida, a pesar de todos los milagros que ocurrieron en su nacimiento y antes de su nacimiento, podemos observar que en Sansón una tendencia y una rebeldía en él que persistió a lo largo de toda su vida en contra de lo que representaba la ley de Dios y las mismas instrucciones que él tenía como nazareo. ¿Qué era nazareo? Nazareo era una persona que se apartaba para el servicio de Dios. Y durante este tiempo que él fuese nazareo, no podía consumir vino, no podía tocar cosas impuras y no podía cortarse el cabello. Este era el motivo por el que Sansón no podía cortarse el cabello. Obviamente Sansón era apartado desde su nacimiento. Y Dios también por esto le ofrece o le entrega esa fuerza sobrenatural que tenía Sansón. Entonces quiero compartir con ustedes 3 hechos relevantes a través de los cuales yo les voy a explicar por qué digo que Sansón era una persona desobediente. Primero está su encuentro con el león. La Biblia nos relata que Sansón, dirigiéndose a la región filistea, se encuentra con un león en el camino y lucha con él y lo destruye, lo divide como si fuera un cabrito. Pero en otra ocasión vuelve a pasar por el mismo camino y decide buscar al león. Y el león tenía un panal de abejas y él, para tomarse la miel, menosprecia las instrucciones que ya tenía como nazareo y toca una cosa impura. Obviamente esto no lo hizo perder su fuerza, pero ya aquí tenemos una señal de que Sansón menospreciaba todas esas reglas que Dios le había puesto. El otro punto era que después de esto él lucha en una ocasión contra los filisteos. Y una vez culminada su lucha, dice, los he vencido, yo he vencido con mi fuerza a los filisteos. En lugar de decir, Dios venció a los filisteos a través de mí. Esto quiere decir que con el pasar de los años, él fue olvidando de dónde provenía su fuerza, que era algo concedido por Dios y no que venía de sí mismo. Y por supuesto que está el tercer punto, que es el que observamos también en su relación con Dalila, y era que él tenía una tendencia a enamorarse de mujeres filisteas, lo cual no era agradable delante de Dios, porque las mujeres filisteas eran mujeres paganas y adoraban a otros dioses, y esto podía inducir a los israelitas a querer también adorar a otros dioses. Pero esto aparentemente no era importante para Sansón. Y resulta que estas mujeres filisteas no tenían ningún tipo de lealtad hacia Sansón, sino que tenían más lealtad hacia sí mismas y hacia su pueblo
y hacia el resto de los filisteos. Y es por esto que en 2 ocasiones vemos que 2 de estas mujeres filisteas traicionan a Sansón. Solamente que en el caso de Dalila, que fue revelarle el secreto de su fuerza a los príncipes filisteos, representó ya el encarcelamiento de Sansón y la pérdida de su fuerza. Obviamente, mientras Sansón estaba encarcelado, sirviendo en un molino, humillado constantemente por los filisteos, él comienza a vivir un proceso en el que comienza a aprender cuáles eran las bendiciones que le había otorgado Dios y empieza a entender cuáles fueron sus errores. Por lo cual, ya poco antes de morir, o mejor dicho, el motivo por el que muere es porque mientras lo llaman los filisteos para en una fiesta por su Dios y para celebrar todas sus victorias, ellos deciden llamar a Sansón para burlarse de él y regocijarse de todo lo que había hecho su dios Dagón. Y allí Sansón hace una última oración. Él le pide a Dios que le devuelva su fuerza. Fíjense, le pide a Dios que le devuelva la fuerza que le había dado para poder vencer a los filisteos. No tenía su cabello, quizás ya no tenía vista, ya no era todo lo que representaba Sansón, pero sí podía contar con el motivo principal que le estaba ofreciendo este gran milagro que representaba su vida, y era el Señor. Así que dice la Biblia que Dios le devolvió su fuerza y Sansón empujó las 2 columnas que sostenían todo el lugar y murieron más filisteos de los que había matado Sansón en toda su vida. O sea, en este momento ocurrió el milagro más grande que había ocurrido en el resto de su vida. Y yo quiero llamarles a la reflexión, porque no es precisamente la historia en la que nosotros podamos decir, este personaje de la Biblia sí era malo, menos mal que yo no soy así, sino que por el contrario puedo ver la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas, porque nosotros también tenemos una tendencia constante a desobedecer a Dios, a ser rebelde ante sus normas, ante los parámetros que Él nos establece, porque tenemos que dejar de decir mentiras, porque tenemos que asistir a la iglesia, porque tenemos que restringirnos de hacer algunas cosas que parecen divertidas que hacen en el mundo, y preferimos las cosas del mundo antes que a Dios. Pero así como le ocurrió a Sansón, el mundo no es leal con nosotros. El mundo es leal con el mundo y va a tratar de destruirnos, porque en realidad Satanás quiere destruirnos. Entonces nosotros debemos buscar y reconocer cuál es el motivo de nuestra fuerza, cuál es el motivo de nuestro valor, cuál es el motivo de la gracia que se manifiesta en nuestras vidas para bien, y vamos a encontrar una única respuesta. No son nuestros padres, no es la posición económica que podamos tener, no es en qué casa vivimos, no es en qué país vivimos, no es si nuestros padres viven en el extranjero y nos mandan dinero, no tiene nada que ver con nada de eso. Nuestro valor y nuestra fuerza siempre proviene de Dios. Así como el regalo más importante que nosotros podríamos llegar a recibir, que es la vida eterna, solamente proviene de ese único Dios. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, porque evidentemente como Sansón tenemos tendencia a desobedecerle,
sino por el Señor, que en su misericordia nos ha determinado usarnos a pesar de esos defectos y de esa rebeldía. Versículo de la semana. Es por eso que el versículo de esta semana se encuentra en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, y dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios les bendiga.